Hola amigos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que estén y a la hora que nos estén mirando. Hoy tenemos nuevamente a una amiga, ella es Luisina Tonini. El video que se subió, han surgido algunos cuestionamientos con pues varias gente. ¿Por qué los pleyadianos, por ejemplo esta pregunta, por qué los pleyadianos te eligieron a ti para hacer terapias contigo? Y pues bueno, vamos a arrancar con esta pregunta, entre otras también en el trabajo que tú estás haciendo, cómo se trabajan las sesiones en el campo áurico, y pues bueno, nos vas a ir explicando. Ok, bueno, hablando del propósito, yo creo que el propósito fundamental por el cual me contactan es obviamente ayudar en la evolución de la humanidad. ¿Cómo me contactan? Yo creo que siempre se enfocan en la vivencia del ahora, ¿verdad? Como sabemos, ellos están en unas dimensiones que son más altas, están entre la cuarta y la quinta. También hay seres en la sexta, y bueno, más arriba también, pero ellos en general son de la quinta. Y en donde ellos están, no existe lo que es el tiempo lineal como lo percibimos aquí, sino que el tiempo es circular y perciben constantemente la hora, es decir, están siempre en el momento presente. Ellos quieren que nos enfoquemos hacia eso nuevamente, es decir, el propósito fundamental es recordar nuestra divinidad, recordar nuestro origen, de dónde venimos, y llevarnos hacia la vivencia del ahora. ¿Cómo es que ellos me contactan a mí? Bueno, justamente con eso. Al estar viviendo el ahora, vivir el ahora te permite percibir realidades que están todo el tiempo con vos, pero que tu mente, cuando está yendo hacia el pasado o hacia el futuro, o está muy inquieta, no te permite ver, porque no estás disfrutando o viviendo, más que disfrutando, realmente el momento presente, que para ellos es lo único que existe. Siempre transmiten que todo está pasando y nada está pasando. Es decir, todo está pasando ahora, pero a la vez nada está pasando ahora. Es algo muy quizás retorcido, pero tiene mucho sentido y se enfoca hacia este momento. Es lo único que realmente podés palpar, podés agarrar, pero ni siquiera lo agarrás en un segundo y se te escapa, porque el tiempo no se agarra, ¿verdad? Pero este momento es el único que existe. Y solo viviendo este momento podés recordar tu origen, de dónde venís y hacia dónde vas, que es siempre hacia la fuente, hacia el origen de todo, hacia el vacío, hacia la nada y el todo, que también es la nada. Así que bueno, el propósito fundamental es ese. Yo creo que bueno, no me considero una elegida, ya que también hay muchos seres que están en esta tierra, que están trabajando para la evolución de la humanidad. Por ejemplo, hay seres que son comunicadores, es decir, que vinieron para comunicar, para brindar información, para la apertura de conciencia. Hay otros seres que son más vivenciales, como por ejemplo lo que hago yo, que se hace a través de las sesiones de conexión y es algo presencial, es decir, que implica un contacto con el otro. Pero yo creo que de las dos maneras siempre es importante. Por eso mismo yo trato de hacer las dos cosas, es decir, que lo mío es algo vivencial, pero también me abro a lo que son estas entrevistas, etcétera, para poder comunicar, es decir, para poder también informar, ya que yo considero que la información también es una herramienta que nos expande la conciencia porque nos permite ver otras realidades que no estábamos viendo o tener otras perspectivas sobre las cosas que solo se adquieren primero con la información o también con lo vivencial, pero primero en algún momento llegó la información, ya sea en mi caso a través de una canalización o ya sea en otro caso porque vieron un video donde explicaba sobre seres que no son de aquí o sobre la conciencia, pero siempre por algún lado ingresó para tener una perspectiva diferente de esta realidad. Así que la información es muy importante también para mí. Por eso me abro a compartir estas experiencias. Luego también lo energético es muy importante, porque la información está también en un plano mental muchas veces, y lo energético es necesario
para poder vivenciar esa información que tenemos, porque muchas veces tenemos información sobre las dimensiones o sobre la conciencia, pero no experimentamos verdaderamente lo que son. Entonces, lo vivencial es muy importante también, están unidos. El propósito fundamental del contacto con estos seres es ese. Todas las terapias o toda la información o todo lo que puedan brindar los canales o los seres que están trabajando para la evolución de la humanidad, siempre se enfocan, creo yo, hacia lo mismo, que es hacia vivir el ahora, hacia atraer a las personas a la vivencia de este momento presente y junto con ese presente recordarles su origen y su divinidad, de dónde vienen. Porque el ahora te lleva necesariamente hacia eso. Estar en el momento presente te lleva necesariamente hacia entender de dónde venís. Cuando estamos muy inquietos, yendo hacia el pasado o hacia el futuro, nos cuesta y nos perdemos. Entonces, bueno, lo principal del contacto es eso, es recordarnos a los humanos que somos seres totalmente dotados de un montón de dones, se podría decir, o de un montón de divinidades y que solamente tenemos que recordarlo. El propósito es recordarnos juntos. Y bueno, ¿y cómo contactan conmigo? Es como expliqué antes, a través de la vivencia del momento presente. A pesar de que yo antes también he realizado ciertas cosas que me han llevado hacia conectar con eso, como yo siempre digo, creo que todos elegimos la vida que tenemos en este momento. Desde mi perspectiva, todos elegimos nuestra vida antes de nacer, es decir, elegimos a nuestros padres, elegimos las experiencias que vamos a vivir, y ya sean buenas o malas, son siempre para un aprendizaje, y a través de eso vamos viviendo, ¿no? Entonces yo siento que, bueno, elegí, pacté tener esta experiencia y vivir todo esto a esta edad. Al principio yo decía, wow, como que era todo demasiado, decía, a esta edad, todo esto, y después pude integrar en mi corazón que es así como lo pacté, y he elegido también hacerme cargo de este propósito en este momento, porque no hay nada que esperar, solamente este momento existe, y si ya ahora lo recordé, entonces vamos a expandirlo. Pues excelente, ahí está la información. Muchas gracias por esto que nos estás compartiendo. Yo creo que mucha de la gente que nos ha escrito queda aclarado cómo, por qué y por qué tú, pero bueno, ya sabemos que pues cualquiera puede tener este contacto siempre y cuando pues estén abiertos a esto, porque si no, yo creo que pues se te cierra tu canal. Y bien, también hay algo muy importante que ahorita está en pánico con mucha gente hablando de pues del virus que está en el mundo, vamos, proveniente desde China, el COVID-19. Entonces, ¿tú qué nos podrías decir al respecto? ¿Has recibido algún mensaje sobre eso? Bueno, yo creo que no nos tenemos que contagiar del virus del miedo, en principio. Ese es el principal mensaje. Aunque sí es verdad que hay un virus que está en el mundo, no es que es inexistente, la otra cara de la moneda también es que el virus se activa con el miedo que creamos en nuestro cuerpo y en nuestra conciencia. Entonces, es verdad la realidad de que el virus está presente y que ha afectado a ciertas personas. Pero el otro polo es que también ese virus se está utilizando en cierta forma para inquietar a la población mundial y también llevar a la población a una frecuencia en la cual estemos todos preocupados por el instinto de supervivencia, que es que se acabe la comida en los supermercados, que esté todo frenado, no haya transporte, no se pueda salir de la casa. Entonces, todo lo que es este mecanismo de supervivencia nos lleva hacia una frecuencia que es la frecuencia del miedo y nos lleva a vibrar mundialmente de otra manera.
Entonces, no me gusta meterme tanto quizás en temas muy profundos científicos, pero porque sí es verdad que hay gente que ha sufrido el virus, pero también es verdad otras cosas, es decir, cada uno tiene su propia verdad. No vamos a tampoco mitificar el virus como que es algo que no existe, pero tenemos que ser conscientes de que en realidad está todo en el mundo. Está ese virus que salió nuevo ahora, están otros virus, están otras enfermedades, están otras patologías, están otras desdichas que han sufrido las personas, pero lo importante es enfocarnos nosotros como individuos, porque al fin y al cabo, aunque queramos decir, bueno, yo otorgo todo, en un punto siempre estamos aquí como individuos, como conciencia, que aunque sea colectiva, estamos aquí y ahora pensando en nuestro presente. Entonces, en mi presente, ¿qué quiero proyectar yo ahora? Quiero proyectar la vibración del miedo, la vibración de la supervivencia, o quiero proyectar la vibración de la transmutación, de la abundancia. Digo transmutación porque a veces nos pasan cosas a nivel de la vida, es decir, pasan situaciones que decimos, bueno, a pesar de que yo me esté conectando con estas cosas, etcétera, me pasa algo en mi vida cotidiana que me hace tener que solucionarlo en lo concreto. Y es verdad, nos pasan cosas, nos suceden cosas. Y por eso digo la energía de la transmutación, porque eso nos viene a mostrar algo como aprendizaje, y luego tenemos que ver qué tomamos de eso y qué hacemos con esa energía. Lo mismo con este virus. Este virus está en el mundo, y este virus también se está utilizando para inquietar a la población mundial. Eso es lo que yo siento, es mi verdad. No digo que tenga que ser la de todos, ni digo que es algo estrictamente así, porque a mi parecer todos tenemos una realidad. Es más, está comprobado científicamente que cada persona proyecta su propia realidad. Entonces, formamos una realidad colectiva, pero también cada persona individualmente vive en su mundo y tiene una realidad propia. Entonces, sientan en sus corazones cuál es su propia verdad y sientan qué es lo que quieren proyectar. Con respecto a este virus, se está utilizando muchísimo para eso, para proyectar la vibración del miedo, para proyectar la vibración de la supervivencia, y eso como consecuencia da que la Tierra baje su nivel frecuencial. La Tierra se está elevando porque la Tierra es una conciencia, tiene una conciencia propia, una conciencia que abarca múltiples dimensiones, porque abarca todas las dimensiones. Es decir, en la Tierra habitan y pueden habitar muchísimos seres de muchas dimensiones. Por lo tanto, es una conciencia enorme que abarca todas las dimensiones. Y como conciencia, también se expande. Entonces, la Tierra está expandiéndose en frecuencia, y nosotros como seres nos estamos expandiendo también en conciencia. Estamos abriendo y elevando nuestra frecuencia. Entonces, ¿qué sucede con eso? Cuando uno expande su conciencia y empieza a crecer todo, también el polo opuesto se muestra. En esta dimensión tenemos polos, tenemos positivo y negativo, y si nos inclinamos mucho hacia uno, viene lo negativo a mostrarse. Entonces, ¿qué pasa? Con este virus se aprovecha y baja la frecuencia de la Tierra, baja la frecuencia de los seres que la habitan, porque estamos todos pensando en la supervivencia y en no contagiarnos algo que puede ser mortal. La realidad es que el virus en algún momento va a tener que llegar a todos, sí o sí, porque para desarrollar la inmunidad a él, en algún momento va a tener que pasar por todos, tarde o temprano. Y puede ser no, es muy posible que se expanda a millones de personas, pero que esas personas no desarrollen nada que sea más allá de una gripe. ¿Me explico? Porque para desarrollar la inmunidad en la cual este virus lo aceptemos y la ciencia pueda encontrar una cura para el virus, tiene que pasar por todos primero y ver cómo reacciona la población. Ha pasado por personas y esas personas, voy a decir la desgracia, por ponerle un nombre, esas personas han tenido la desgracia o la desdicha de que les ha afectado de manera seria,
y han pasado a otro nivel. Y otras personas mismo por ahí en este momento tienen el virus y lo transmutan, se hacen inmunes y no pasa nada. Entonces digo, va a tener que pasar por todo sí o sí. Lo importante es la manera en que lo recibimos. Esa es la realidad. La manera de recibirlo es con un pensamiento de aceptación, ¿no? No le gusta tanto a los pleyadianos poner la palabra aceptación, porque aceptación significa que tenemos que agarrar algo que no queremos y adaptarnos. Y eso no, aceptación no, sino con una vibración de transmutación, de bueno, es algo que está pasando, es una realidad, y yo estoy en esta realidad, entonces voy a recibirlo con mi corazón abierto y ver qué sucede. Obviamente que no voy a ir a meter la cara en el basurero para que me agarre una gripe, ¿verdad? pero bueno, tomar ciertas precauciones normales y después no agarrarse el virus del miedo, que ese es el que se contagia más rápido. Y con respecto a la alimentación y al estilo de vida, depende mucho de cada uno. Lo que siempre me transmiten a mí, y aquí sí puedo hablar por los pleyadianos, es que no importa tanto qué comemos, sino cómo lo comemos. Esto es algo que genera mucha controversia. Es decir, los alimentos que en realidad nos terminan haciendo daño no es tanto por el alimento en sí, sino por el pensamiento que tenemos de ese alimento. Es decir, si yo tengo arraigado de generaciones o mismo un patrón de pensamiento mío de que las harinas, por ejemplo, me hacen mal o me hacen engordar, bueno, justamente cuando yo como harinas me van a engordar. Lo mismo con la carne, lo mismo con los lácteos, lo mismo con cualquier alimento el cual tengamos un patrón de que ese alimento nos puede hacer algo. Entonces, a veces aunque digamos, no, yo ese patrón no lo tengo, en realidad por ahí ese patrón lo tenés en el inconsciente, solamente que no lo estás viendo, porque viene de generaciones y generaciones de tus familiares que tuvieron que sobrevivir, y quizás comieron harinas o comieron lácteos o comieron algún alimento de una forma que no fue con el mejor sentimiento, sino que con ciertas barreras que les decía que ese alimento era para sobrevivir, y comían ese alimento con esa sensación, con ese sentimiento. Y eso se arrastra generación tras generación, y aquí estamos para transmutarlo, ¿verdad? Pero con respecto a la alimentación, es eso. Cuando coman sin culpa, coman bendiciendo la comida, pero no en el sentido ritualístico de la palabra, sino agradeciendo, diciendo, bueno, gracias por este alimento, qué afortunado soy de estar comiendo esto. Comerlo viviendo la hora. Si vos comes un alimento viviendo la hora y conectándote con ese alimento, nunca te va a hacer daño. Y eso lo comprobé yo en carne propia. Cuando comes un alimento enfocándote en los sabores, sintiendo, nunca te cae mal. En cambio, si comes un alimento haciendo algo o corriendo pensando, a ver, tengo que hacer esto, preocupado por un asunto, y mientras comes el alimento, ese alimento te caiga con la emoción que tengas también ahí atascada. Así que bueno, con respecto a la alimentación, eso. Obviamente que las frutas, por ejemplo, nos conectan muchísimo con lo que es la naturaleza y con lo que es nuestro origen también, así que está bueno incorporarlas. Mismo las frutas tienen colores y cada color corresponde también a un chakra. Esto es algo que me lo dicen siempre. Por ejemplo, yo a veces tengo que alinear ciertos chakras y me dan muchas ganas de comer una fruta específica. Por ejemplo, hace 2 semanas me agarró con los arándanos y quería comer todo el día arándanos. No me expliques por qué, pero quería arándanos. Y bueno, los arándanos conectan mucho con la coronilla, y yo estaba arándano, y me dijeron, bueno, esta fruta es para esto. Después cuando mi cuerpo me va pidiendo solo, ¿verdad? Pero bueno, conectarse con las frutas está muy bueno para el sistema inmunológico, etc. Pero en general la alimentación depende de lo que ustedes crean. Pues ahí está la opinión, el punto de vista, y además pues lo que a ti te transmiten pues los pleyadianos, y cómo pues más que nada prevenir esto del
de esa enfermedad del COVID-19. Entonces, bueno, así de esta manera yo lo estoy deletreando o pronunciando para no tener problemas, ¿verdad? ¿Algún mensajito que quisieras dejar a toda esta gente que nos está mirando, pero sin antes recordarles que se suscriban, que compartan, que activen la campanita para que los primeros videos que esté yo subiendo pues les lleguen, los vean y pues son de su interés o no sean de su interés para algún amigo o alguna amiga, compártanselo. Todos podemos aportar con un granito de arena y que la conciencia vaya incrementando día con día a través de este canal. El mensajito que nos quieras dejar. Bueno, el mensaje que puedo dejar es que estemos enfocados en nuestro centro, intentar estar en equilibrio, no dejarnos amedrentar por el miedo. Así que bueno, no dejarse infectar con el virus del miedo, eso como último mensaje por todo esto que está sucediendo, y que sigan conectando, sigan expandiendo la conciencia a través de lo que les resuene y encuentren siempre en su corazón su propia verdad. No hay una verdad definitiva. Esto que yo cuento aquí en el canal es mi verdad, no tiene que ser la misma verdad que la de todos, sino que algunos van a resonar con esto y otros no. Así que bueno, en su corazón encuentren su propia verdad y vayan a por ello. Y como último así mensajito o tip, les quiero decir que en mi perfil de Facebook, que es Luisina Tonini, hay una meditación que hice el día martes 17 de marzo, y está grabada en mi Facebook, es decir, quedó ahí. Es una meditación con canalización en lenguaje de luz y la pueden utilizar cuando ustedes quieran. Así que para la gente que está a distancia o que no puede asistir a las sesiones, simplemente se pueden conectar en intención y con esa meditación les va a ayudar muchísimo. Pues muy bien, no queda más que agradecerte. Ahí están las redes sociales, estamos compartiendo. Y bien, pues nuevamente gracias y nos vemos hasta la próxima. Pero yo creo que va a estar interesante que nos platiques más sobre el equilibrio de los chakras. Y pues bueno, van a ir saliendo varios temas. Y bien, pues gracias. Gracias a vos, nos vemos.